Empezamos, que hoy la vamos a montar. Lo primero que vamos a hacer es acercar todos los muebles a la zona de trabajo. Después los vamos a desembalar para prepararlos ya para la instalación. Y en este caso nosotros también hemos traído los costados que utilizaremos más adelante. En la caja de herrajes encontrarás las chapas que van colocadas en la pared para que más adelante podamos colgar los muebles. Son unas chapas dobles, pero para los extremos las partiremos a la mitad. El resto de módulos aprovecharemos la chapa según viene. Para saber dónde van las chapas colocadas en la pared, nosotros utilizamos este método. Medimos la altura desde la parte superior del mueble hasta donde están los orificios. Con esta cota ya sabemos a qué altura colocar la chapa. Para marcar la otra posición solo tenemos que medir a un lateral del mueble. Nuestra recomendación es que usando el tornillo superior aflojes y separes el colgador lo máximo posible del mueble. Esto lo hacemos para que resulte más fácil colgarlo. Esta composición va suspendida, así que lo primero que vamos a hacer es determinar a qué altura va del suelo. Nosotros hemos dispuesto 25 centímetros, así que vamos a hacer esa primera marca para posteriormente tener una segunda marca a la altura donde irán los colgadores. Crearemos una línea maestra y sobre esa línea maestra, más adelante midiendo el ancho de los módulos, situaremos dónde van colocados los colgadores. Comenzamos con uno de los colgadores de los extremos. En este caso, como ya tenemos la altura, simplemente lo posicionaremos y recordamos la medida que habíamos tomado de 2 centímetros para la otra posición. Marcamos los dos orificios y pasamos a una de las piezas centrales. Con la medida de los módulos ya tenemos el eje en nuestra línea maestra, solo tenemos que hacerlo coincidir con el eje de la chapa. Después de hacer todos los orificios nos disponemos a colocar los tacos. Nosotros hemos utilizado unos tacos de 8 x 6 y unos tirafondos de 4,5 x 5. Y recuerda que si tu pared es de pladur, aconsejamos utilizar fijaciones específicas para pladur. Con todas las chapas instaladas en la pared, nos disponemos a colgar todos los módulos en su posición. El siguiente paso es nivelar los muebles. Para ello utilizaremos las dos regulaciones que nos ofrece el colgador. Una vez nivelados, nos disponemos a unir un módulo con otro, creando así un único bloque. Asegúrate de utilizar un tirafondo de la medida adecuada que no traspase al otro lado. Procedemos a retirar todas las puertas de los módulos y también retiraremos los estantes interiores. Esto lo hacemos para poder trabajar con mayor comodidad. Y es que ahora nos disponemos a colocar los costados que conformarán la tapa superior, la tapa inferior y los laterales. Primero presentamos los dos costados que harán de tapa superior. Esto lo hacemos para que nos sirvan de guía a la hora de colocar los costados laterales. Si te das cuenta, tienen que sobresalir por ambos lados el equivalente al ancho del costado. Una vez que nos hemos asegurado que están en su posición, nos disponemos a fijar. Vuelvo a repetirlo, asegúrate bien de utilizar un tirafondo de la medida adecuada. Con los costados laterales en su posición, volvemos a hacer las últimas comprobaciones de la tapa superior y cuando esté en su sitio nos disponemos a fijarla de la misma forma que hemos hecho los costados laterales, con un tirafondo de abajo para arriba. Para colocar los costados que harán de la tapa inferior, quiero que te fijes en esto. Esta es la parte que no queremos que se vea, en este caso va a ir para abajo y esta es la parte bonita. Ya sé que puede sonar un poco extraño al principio, pero fíjate en lo que vamos a hacer. Lo vamos a colocar en esta posición porque lo que queremos es que cuando se abran las puertas, ese pequeño canto en color se vea bonito. Solo nos queda fijar el otro costado y te voy a decir un truco. Si te fijas en los tirafondos ya los teníamos preinstalados para cuando lleguemos con el costado simplemente tengamos que terminar de apretarlos. Es momento de volver a traer los estantes a su posición. Vamos colocando los 3 estantes de los módulos y lo siguiente será colocar las puertas. Quiero darte un consejo. Si cuando retiras las puertas las dejas de tal forma que sepas el orden de cada mueble, será mucho más sencillo a la hora de volver a colocarlas.
Con todas las puertas en su posición, es momento de regularlas. Para ello, utiliza los 3 sistemas de regulación que llevan las bisagras. En nuestro diseño, esta composición siempre nos la imaginamos con un tablero de madera en la zona de televisión. Hay diversas formas de fijar este tablero a la pared. Podrías utilizar productos de fijación. Nuestra recomendación es que si vas a instalar un televisor, aproveches la zona de la tele para colocar allí los tacos y los tirafondos que unirían este tablero definitivamente a la pared.